Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sansofé. Como en ediciones anteriores, cada viernes vamos a dedicar nuestro programa a recordar lo que ha sucedido durante la semana en este espacio de radio dedicado a la participación ciudadana. Lo hemos denominado Sansofé Resumen Semanal. El lunes recibíamos en nuestros estudios a Manuel Concepción, presidente, y Fernando Macías, tesorero de la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Radio Guiniguada, 40 años de democracia participativa. Este proyecto de comunicación comunitaria empodera a la sociedad civil de Gran Canaria, transformando al oyente en sujeto activo. Como medio del tercer sector, garantiza el derecho a la información plural y actúa como altavoz de colectivos sociales, fomentando la cohesión y la formación ciudadana. Un modelo de autogestión que fortalece la gobernanza pública y el tejido asociativo desde la libertad de expresión. El martes pudimos hablar con Jorge Pérez Artiles, director general de Participa Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria cierra 2025 reforzando la democracia participativa, con una inversión récord de más de 700.000 euros en la convocatoria anual, que ya ha beneficiado a 123 entidades locales. Destacan proyectos de innovación social, como por ejemplo Radio Guiniguada, un año marcado por el empoderamiento ciudadano que consolida a la isla como referente en participación ciudadana. El miércoles tuvimos una agradable charla con Judith Delgado, locutora de esta casa y coordinadora del proyecto Gran Canaria Sin Fronteras. Da voz a la solidaridad internacional, los derechos humanos y la justicia social. Lo hace a través de programas de radio, entrevistas y diferentes campañas, visibilizando el trabajo de las diferentes ONGs y colectivos sociales, acercando a la ciudadanía de Gran Canaria realidades como la cooperación, las migraciones y las crisis humanitarias desde una mirada crítica y comprometida. Y el jueves abríamos nuestros micrófonos a Elena Agulló, productora, y a Pepe Aguilar, documentalista de la Asociación Cultural y Recreativa Radio Carnaval Canarias. Analizamos la trayectoria de Radio Carnaval Canarias, con motivo de su distinción oficial en el 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Una entrevista clave para entender la evolución de un medio de base asociativa hacia el liderazgo tecnológico ya en TDT y en streaming. Exploramos el papel de la radio como motor de participación ciudadana y su impacto en la preservación del patrimonio cultural de las islas. Este ha sido el menú de la semana. Comenzamos. El movimiento asociativo de la isla tiene un espacio en Radio Guiniguada, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Sansofé.
barrio sin trajes ni dueños, con cables viejos y sueños despiertos, una antena mirando al cielo y 1000 gargantas contando el tiempo. No sale en bolsa, no vende silencio, dice lo que duele, canta lo nuestro. Aquí no manda ni audiencias ni miedo, manda la gente que habla sincero. Cuando la noche apaga la ciudad, hay una luz que no se va. Radio comunitaria, voz compartida, palabra diaria, desde la esquina hasta el mundo entero. Somos latido viajando en el viento. Radio comunitaria, libre, cercana, necesaria. Si alguien escucha, nadie está solo. Somos el pueblo hablando a coro. Micrófonos hechos de lucha y ternura, risas, memoria y rabia que cura. Aquí caben todas las aceras, las que no salen en las pasarelas. Noticias con nombre y apellido, la historia escrita por quienes la han vivido. No hay guiones cerrados ni verdades únicas, hay 1000 preguntas y voces públicas. Si el ruido intenta callarnos la voz, subimos el volumen del corazón. Radio comunitaria, voz compartida, palabra diaria, desde la esquina hasta el mundo entero. Somos latido viajando en el viento. Radio comunitaria, libre, cercana, necesaria. Si alguien escucha, nadie está solo. Somos el pueblo hablando a coro. Que suene en FM, en red o en la plaza, que cruce fronteras, que rompa las jaulas. Mientras exista alguien con algo que decir, habrá una radio latiendo aquí. Radio comunitaria, no se compra, no se calla, se construye con manos abiertas, con memoria viva y puertas abiertas. Radio comunitaria, semilla sonora que no falla. Mientras haya barrio, voz y razón, seguirá sonando esta canción. Y ya vamos a recibir en nuestros estudios al presidente de la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación, don Manuel Concepción del Castillo. Don Manuel, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta segunda semana de enero. Segunda semana de enero, el tiempo se pasa volando. Sí, y volando vamos a recibir también al tesorero de esta entidad, don Fernando Macías Trinidad. Don Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, muy bien hallados, disfrutando de un nuevo año. Bueno, un nuevo año que viene cargadito de sorpresas para Radio Guiniguada, pero antes de entrar en todas esas sorpresas que vamos a ir desvelando durante nuestro programa de hoy, no puede faltar en la primera emisión, en el estreno de nuestro programa, don Manuel y don Fernando, porque con ellos vamos a desgranar lo que ha sido 2025. Hace apenas 2 semanitas pues despedíamos ese año que para Radio Guiniguada podemos decir que ha sido bastante positivo. Esta radio nació en el año 1985. Fue en una habitación en el barrio de Lomo Blanco. Y allí la sonorización se hacía con cartones de huevos como aislantes pegados a la pared. ¿Qué queda de ese espíritu que bañó el inicio de Radio Guiniguada 40 años después? Pues yo creo que queda la esencia de la radio. O sea, la radio ha ido evolucionando, hemos cambiado de casa, estamos en el centro de toda la población de Las Palmas, en tanto que estamos en la misma capital de Las Palmas. Yo creo que era una necesidad y bueno, nosotros no hemos perdido esa esencia que anima a Radio Guiniguada. Guiniguada Radio Abierta, que fue con el título que nació en aquel momento. Pero bueno, popularmente la llamamos Radio Guiniguada y Radio Guiniguada, que es del pueblo, pues así se organizó como Radio Popular, como Radio Guiniguada. Hay que equilibrar, Fernando, la nostalgia de aquellos comienzos con la nueva era totalmente digital en la que estamos. Cartones de huevo, ahora estamos en un estudio donde la sonorización es más profesional. En aquel momento la señal de la radio se emitía con un transmisor analógico por ondas. Ahora mismo la señal, aparte de emitirse por ondas, pues también se transmite a través de internet para todo el mundo. Yo creo que esto con prudencia también.
Bueno, con prudencia y con trabajo, porque ha sido el empeño de muchas personas, de muchos colectivos que han estado empujando este proyecto desde que nació, incluso yo creo que desde que se fraguó, fundamentalmente con personas y posteriormente con la suma de colectivos una vez puesta en marcha y en conocimiento de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria de este nuevo proyecto de iniciativa popular en el mundo de la comunicación radiofónica. El salto tecnológico ha sido lento, ha sido despacio, porque también los recursos son pocos, pero el empeño y el empuje de las personas y colectivos son lo que han hecho realidad esta evolución en cuanto a la infraestructura, en cuanto a los espacios, en cuanto al equipamiento técnico, y al mismo tiempo no olvidarnos de los conocimientos, de esa habilidad indispensable de controlar, manejar y poner en funcionamiento todo el equipamiento de nuevas tecnologías que se han ido dando a lo largo de las distintas etapas por las cuales ha pasado Radio Guiniguada en sus 40 años. Yo creo que también había que contemplar el aprendizaje que hemos tenido de otras radios, tanto en España como en el extranjero, quiero decirte que fuera de España, y aprendimos mucho, si quiero traerlo a colación porque no lo recuerdo mal, cuando hemos ido a varias convenciones internacionales de radio, de AMAR concretamente, y allí en Milán, que fue la última a la que yo fui, creo que después no hemos ido a ninguna otra, pero en la de Milán fue donde aprendimos que las tecnologías se estaban aplicando, y con éxito, en las radios comunitarias, en las emisoras libres y comunitarias. Se estaban adecuando, y de qué manera, ¿no? Y eso nos dio un empuje para decir, ¿por qué si ellos sí, por qué nosotros no? Y fue un avance tecnológico muy rápido, ha sido en todos los campos, ¿no? Actualmente en todos los sectores de la vida, pues la tecnología se ha ido imponiendo y ha dado grandes avances. Hay algunos perjuicios, evidentemente, porque todo esto tiene sus pros y sus contras, pero fundamentalmente ha dado buena acción positiva a la hora de avanzar y de ponernos al día en cuanto a resurgir del movimiento de la comunicación alternativa, ligado a aplicar también las nuevas tecnologías en esta lucha, en este combate por abrir el espacio a la democratización de la comunicación, es decir, a dar espacio a la ciudadanía a que tenga su soberanía a través del debate en los medios. El avance ha sido tan abismal que el año 2002 fue el otro día. Hasta el año 2002, la continuidad de Radio Guiniguada se hacía con cintas de VHS, cintas de vídeo que aquí se transformaban en LP. El vídeo tenía sistema SP y LP que doblaba la velocidad, o sea, ralentizaba la velocidad de 4 horas a 8 horas. Eso quiere decir que a las 12 de la noche se ponía la cinta y a las 8 de la mañana alguien tenía que venir para cambiar la cinta. Y ahora mismo, desde el año 2002, se ha introducido en Radio Guiniguada una renovación tecnológica que no ha parado de avanzar y de ganar terreno. La página web, el podcast Manolo, tenemos un montón de cositas y eso también es importante. Tú que has sido fundador de la radio, Manolo, que estás aquí desde el año 85, Fernando, creo que desde el 86, 87. Sí. Un año después. Un año después, pero prácticamente estás desde los inicios de la radio, porque el primer año siempre sabemos que es bastante de experimentación, de ver qué es lo que se puede hacer, de qué manera, con qué medios se cuenta. El primer año siempre es bastante experimental. Estás casi desde el inicio. Ustedes que están desde el inicio, ¿cómo se sienten cuando gente de aquel inicio que se fueron, porque los hay y las hay, y que ahora han vuelto en esta nueva etapa? ¿Cómo se sienten ustedes de orgullosos del avance que ha dado la radio? Bueno, yo particularmente siento que se han recuperado personas que estuvieron en una anterior etapa y que se han recuperado con el bagaje y la experiencia que tienen, y se han recuperado para contribuir a la radio en una nueva etapa, en la etapa digital, claro, en esta etapa. Entonces creo que es positivo que personas que reconocen la radio, reconocen los primeros tiempos de la radio y que ahora vuelvan. Creo que es un
es un mensaje de reconocimiento, ¿no? que hay en la radio para aquellas personas que han contribuido y siguen contribuyendo. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. No nacimos para esperar sentados, ni para mirar cómo deciden por ti. La calle también piensa, el barrio sabe decir. Cada voz tiene una historia, cada paso cuenta igual. Cuando juntas las preguntas, empieza a cambiar. No es solo estar, es querer estar de verdad. No es escuchar, es hablar y participar. Tomar la palabra es empezar, empoderarnos para avanzar. Si la voz es compartida, nadie nos puede parar. Tomar la palabra es decidir, hacer del yo un nosotros aquí. Cuando el pueblo se organiza, el futuro empieza a latir. No hay poder más fuerte que la gente cuando aprende a caminar. Con memoria, con conciencia, con ganas de transformar. Participar no es un permiso, es un derecho a ejercer. Cuando el miedo se hace coro, se aprende a creer. Desde el barrio hasta la plaza, desde el aula al corazón, la democracia se construye con preguntas y acción. Tomar la palabra es empezar, empoderarnos para avanzar. Si la voz es compartida, nadie nos puede parar. Hoy no hablamos en silencio, hoy hablamos para cambiar. Tomar la palabra es empezar, empoderarnos para avanzar. Si la voz es compartida, nadie nos puede parar. Comenzamos en esta mañana de martes 13 con la dinámica habitual de lo que es nuestro programa Sansofé, presentando a nuestros primeros invitados. Eloy Morales, secretario de la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Muy buenos días. Buenos días por la mañana, don Javier. ¿Cómo estás? Aquí estamos, encantados de estar otra vez contigo en este programa maravilloso mañanero Sansofé. Además, este año con mucha energía. Buah, mira, a ver, además de eso, bueno, estamos un poco cansados porque el año pasado fue la celebración del 40 aniversario de la radio, como tú bien sabes, pero tenemos ya algunos proyectos para este año 2026 que ya adelantaremos, pero sí. Exacto. Y nuestro invitado de esta mañana, aquí en esta casa, en nuestros estudios en el barrio de Vegueta, ha sido testigo de la celebración de ese 40 aniversario de Radio Guiniguada y nos ha acompañado durante todo el año, también en la ejecución del proyecto del que estamos hablando en estos instantes, que es Sansofé. Es el proyecto que ejecuta Radio Guiniguada con esta convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana de 2025, aunque se ejecuta entre diciembre y el mes de abril de 2026. Jorge Pérez Artiles, director general de Participación Ciudadana. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy martes 13. Nos vamos a embarcar en muchísimas cosas. Sí. También con Radio Guiniguada, Total. como lo hemos hecho en todos estos años. Sí. Y bueno, seguimos con esta complicidad para fortalecer el tejido asociativo de Gran Canaria. Y además también nos vamos a casar con un montón de compromiso social que vamos a adquirir y que estamos adquiriendo
desde que se fundó la radio hace 40 años y que en apenas 5 meses cumpliremos esos 41, que parece que se pasó rápido todo. Volando, se pasó todo volando, sí, sí. Bueno, Jorge, como siempre, cada año pues nos ayudas a abrir este Sansofé, aunque ayer lo abrimos en nuestros estudios con el compañero Manolo Concepción y con Fernando Macías, presidente y tesorero de nuestra entidad, con los cuales hicimos un repaso de la historia de la radio y de las actividades de 2025 y de esa proyección que queremos emplear a fondo para que la radio siga estando vigente durante 2026. Pero en este año 2025 que hemos dejado atrás hace apenas 2 semanitas, contamos de nuevo con el apoyo del área que tú diriges, de participación ciudadana, en la que se realizan una serie de convocatorias, más concretamente la del fomento de la participación ciudadana, subvenciones para ese fomento de esa participación ciudadana, en la que Radio Guiniguada pues viene participando activamente desde el año 2018, que ya son unos cuantitos años, que 2 añitos más y cumplimos los 10 años con este proyecto de Sansofé. Nos gustaría que hicieras un balance de lo que fue ese 2025, de esa convocatoria durante 2025. Bueno, claro. Un balance, evidentemente, el programa dura lo que dura, entonces no tenemos tiempo de ir proyecto por proyecto. No, pero simplemente decir que, claro, como saben, porque ustedes estuvieron allí en octubre, cumplimos 10 años de esta política pública de participación ciudadana, que era nueva cuando la comenzamos a diseñar y a implementar. Y por lo tanto, claro, el 25 significó de hacer recuento de lo que habíamos trabajado conjuntamente con personas, colectivos, entidades, entre ellos también Radio Guiniguada y ayuntamientos. O sea, ha sido toda una construcción colectiva de esta política pública, de estas políticas de empoderamiento de la ciudadanía de Gran Canaria para que tome parte activa de tú a tú con las instituciones de poder, ¿no? Las instituciones de poder local, insular y autonómico. Entonces el 25 sirvió para además de continuar con todos los instrumentos que tenemos de promoción, de formación, también para darnos cuenta de que hay que invertir muchísimo, estamos iniciando invertir muchísimo en todo esto que significa empoderar a la ciudadanía, fortalecer el tejido asociativo, formar en educación democrática, y cuando hicimos toda esta valoración nos dimos cuenta que sí, que hemos puesto unas piezas, hemos avanzado, pero esto es un camino, hay una hoja de ruta enorme, una hoja de ruta, y el segundo elemento que quiero resaltar, una hoja de ruta que no la puede hacer solamente desde una institución pública, una hoja de ruta que tiene que estar participando todos los entes de la sociedad civil, las universidades, organizaciones, también el sector privado cuando tiene una responsabilidad social corporativa, y por lo tanto es una construcción colectiva. Estos son 2 elementos que lo dejo aquí, pero en los que siempre tenemos que valorar, poner en valor, analizar, sistematizar lo que hacemos en cualquier ámbito, en lo público, en lo privado, y cuando sistematizamos nos damos cuenta de lo que se consigue y lo que no se ha podido conseguir, y esa hoja de ruta que tenemos que continuar. Cuando llegaste a esta área, a esta unidad, hace ya 10 años, ¿qué diagnóstico se hacía o qué diagnóstico se tenía y qué diagnóstico podríamos hacer ahora en enero de 2026? Bueno, cuando llegué, esta es una nueva dirección general y saben que tenía un equipo, llegué solo. El equipo administrativo es una dirección general que tiene una unidad administrativa, un servicio administrativo. Claro, sabes, desde aquel momento que era con una sola persona,
luego 2 meses después un auxiliar administrativo, luego un puesto técnico, ¿no? Que es como una jefatura de servicio. Con esto, claro, cuando veo la estructura que recibo, me di cuenta que hay que pensar mucho, hay que planificar para saber que con esos recursos qué podíamos hacer y que, por supuesto, y mostrar tanto a la propia institución como a la sociedad que hay que invertir en participación ciudadana. Hay que invertir, si queremos educar, si no nos queremos escandalizar luego de lo que vemos de que nuestra ciudadanía, la gente joven, la gente mayor, no valoran lo que es esto de construcción colectiva, construcción democrática, de para qué sirve que instemos a las instituciones, que las presionemos, que demandemos para construir sociedad. Si no nos damos cuenta que tenemos que invertir en eso, estamos errados. En aquel momento lo que me doy cuenta, comenzando, es que no había política pública de participación ciudadana. Por supuesto, en el Cabildo no la había, y en los ayuntamientos no se entendía la participación ciudadana, en la gran mayoría de los ayuntamientos, como trabajo de fortalecimiento de la sociedad civil, sino se trabajaba no había una política estructurada. Lo que hemos contribuido en estos años es a que haya un diseño y haya una visión de lo que debe ser esta política pública. En aquel momento, Javi, Eloy, lo que me llamaba la atención, que tanto desde el plano administrativo, funcionarial, como en el plano político en Gran Canaria, no se entendía la participación ciudadana como una política pública. Se entendía como una acción. Hacemos la feria del vecino y la vecina anual, una fiestita anual y tal, y apoyamos a nuestras asociaciones de vecinos y tal, pero no se entendía que esto es construir sociedad, que esto es construcción democrática. Entonces, de allá a aquí hemos hecho ese avance, ese trabajo. Pero es que nos constatamos que esto no lo podemos hacer solos. Esto no puede ser un trabajo solo desde una institución, desde un servicio, desde una dirección general. Esto tiene que ser un trabajo un trabajo en alianza. Claro, porque la gente entiende lo de participación ciudadana en aquel momento que no se utilizaba este término, porque es un término que tiene un significado. No es la composición de dos palabras y lo que significa literalmente. O sea, participación ciudadana, claro, en un barrio pues puede ser la fiesta del barrio, la gente participa y la gente, pues digo yo que en aquel momento se entendía, pues la participación ciudadana es cualquier cosa que hagamos para que la gente participe, pero va más allá de esto. Claro, fíjate, desde la primera convocatoria de subvenciones, la del 2016, cuando yo no recuerdo si nos habían presentado más de 80 solicitudes de subvención, la gran mayoría fueron fuera. Claro, porque cuando veo que no se estaba entendiendo. Entonces, el debate de lo que era y no era, eso comenzó desde ese año, con muchas entidades que en realidad estaban haciendo participación ciudadana, pero que no se daban cuenta que estaban contribuyendo a este otro término nuevo, el empowerment en inglés, que es empoderamiento ciudadano, que en realidad eso, los que venimos desde la cooperación internacional, desde todo esto del sistema de Naciones Unidas, todo este tema de empoderamiento, ya se trabaja en estos ámbitos, pero en España, recuerden que esto de empoderamiento ciudadano viene a partir del 15M. Viene a partir de todo el levantamiento ciudadano. Esto de este término no se utilizaba, tampoco se utilizaba lo de gobernanza, tampoco se utilizaba de participación ciudadana, se utilizaba, pero sí existían concejalías de participación ciudadana, no en todas, pero era obligatorio además de ir instalando concejalías de participación ciudadana, pero no se entendía de decir, es que yo tengo que promover, instar a mi sociedad, a mis organizaciones, a mis personas en mi municipio a que me contribuyan en la
en el diseño de las políticas públicas. Claro. Entonces, eso no se hacía porque, ya saben ustedes, y esto nos queda todavía un recorrido enorme, de que en muchos ámbitos políticos, y todavía hoy en día, claro, por supuesto, hay en determinados sectores del espectro político, todavía dicen, ¿cómo? Que la gente, a mí me han votado. Yo no quiero que nadie me venga aquí a luego a decirme qué tipo de, cómo quiere que sea la carretera, el parque, la política de promoción agrícola. No. Eso lo hago yo porque a mí me han votado. Entonces yo no quiero que venga aquí un enjambre a molestarme. O sea, toda esta visión todavía se oye en día, que todavía se oye. Y como esto es un ida y vuelta, pues lo veremos con toda esta ola super reaccionaria, antidemocrática. Todavía veremos esto venir de vuelta. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011 o llámanos al 928 31 99 46. Desde una isla que aprende a escuchar, donde el mar nos separa e invita a mirar, nacen palabras que quieren contar lo que el ruido del mundo no deja nombrar. Hay pueblos heridos pidiendo razón, infancias sin tierra, mujeres sin voz, fronteras que matan en nombre del control y un sistema que explota llamándolo progreso y sol. No es lejano el dolor, aunque ocurra al cruzar. Lo global nos atraviesa también al despertar. Que se escuche la voz que nadie escuchó, la que cruza desiertos, la que nunca eligió. No hay desarrollo sin derechos humanos, no hay paz y el silencio protege al tirano. Que la palabra sea puente, conciencia y unión. Que informar también sea un acto de revolución. Hay manos migrantes sosteniendo el lugar, limpiando, cuidando, volviendo a empezar. Trabajo precario, miedo a reclamar, mientras venden paraísos que no saben cuidar. Pero también hay mujeres rompiendo el guión, defendiendo la vida, el cuerpo y la voz. Comunidades que entienden que sin igualdad no hay futuro posible, no hay dignidad. No es caridad ni compasión, es justicia social, es corresponsabilidad. Que se escuche la voz que nadie escuchó, la que vive en la sombra del falso esplendor. No hay turismo sostenible sin justicia laboral, no hay derechos a medias, no hay paz parcial. Que la palabra sea puente, memoria y acción. Que la radio sea trinchera contra la explotación. Desde lo local hasta lo internacional, la solidaridad no entiende de capital. Cuando la comunicación decide señalar lo que otros prefieren normalizar. Hay redes que tejen cooperación real, alianzas que luchan por no mirar atrás. Cuando la ciudadanía aprende a participar, el mundo empieza por fin a cambiar. Porque informar también es tomar posición, dar espacio, contexto y corazón. No hay causa perdida cuando hay altavoz, no hay fronteras y existe comunicación. Que se escuche la voz que nadie escuchó, porque sin justicia no hay transformación. El mundo no cambia solo con intención, cambia cuando alguien decide alzar la voz. Y en esta semana de arranque de nuestro espacio de participación ciudadana, Sansofé, tenemos a Radio Guiniguada como protagonista. Y la tenemos de nuevo porque Radio Guiniguada está ejecutando un proyecto que se llama Gran Canaria Sin Fronteras. Y tenemos con nosotros a su locutora y su coordinadora, Judith Delgado. Muy buenos días, Judith. Buenos días, Javier Falero. ¿Cómo estás?
Muy bien, y especialmente feliz porque es mi primera vez en San Sofé. Y es mi primera vez entrevistándote, Judy, y yo espero estar a la altura. No. Tú sabes que tú eres el maestro. Bueno, te agradecemos enormemente que estés en este espacio mañanero, pues para transmitir a toda nuestra audiencia qué es exactamente Gran Canaria Sin Fronteras y cómo nace este proyecto. Hay que tener en cuenta que Radio Guiniguada es una emisora llena de compromisos sociales, compromisos comunitarios, y como siempre decimos, es una emisora libre. Sin lugar a dudas, no se puede mirar la sociedad desde el punto de vista, yo diría, factible, si no se mira desde este tipo de radio, o sea, una radio comunitaria, libre, que vive dentro del pueblo. Pero más allá, porque Radio Guiniguada, a través de sus 40 años, yo diría que ha burlado, es la palabra exacta, ha burlado todas las fronteras. Y cuando digo que ha burlado todas las fronteras es porque lo ha hecho por causas justas, como es ahora mismo los programas que existen del Sahara, también los programas que existen en relación con Palestina. O sea, hay una serie de programas en la parrilla de Radio Guiniguada a través de su historia que han defendido siempre causas justas, por lo tanto, no se puede ver identificada con otros valores que no sean la solidaridad. Y dentro de la solidaridad, esa que nace aquí en Gran Canarias, en España, y que llega al mundo. ¿Por qué era necesario este espacio en este actual contexto social y político internacional que estamos viviendo, Judy? Sin lugar a dudas estamos en un mundo interconectado y la solidaridad internacional pues se va, yo diría, fuera de los, pudiéramos decir, de los cánones sociales y se enfrenta hoy a grandes desafíos. O sea, no puedo ver una radio de este carácter como es Radio Guiniguada que no tenga programas abiertos, que tenga relación directa con la solidaridad internacional. Así que a partir de todas las ideas que surgieron en el colectivo, pues surge Gran Canaria Sin Fronteras. Parece que no, Judith, pero al final la radio comunitaria es camaleónica. Puede jugar en cualquier campo. Yo estoy feliz del tiempo que he descubierto Radio Guiniguada. O sea, todo el mundo sabe que soy cubana, que en Cuba hacía periodismo y periodismo en la radio, que es el medio que yo siempre digo que es sonido para ver, es todo lo que puedes imaginar y que tiene un largo alcance, ¿no? Es decir, puedes estar en cualquier lugar y puedes oír la radio. Y la radio y Radio Guiniguada tiene un carácter especial. Aquí tú escuchas la programación y tú dices, voy viajando desde Gran Canaria, justo desde la comunidad, desde aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria, y voy viajando por el mundo. O sea que es algo interesante, es camaleónica, como tú dices, y cautiva también a su audiencia. Sabes que hemos hecho pruebas de audiencia y he estado, por ejemplo, en un momento de una locución de algún programa y he tenido un reporte al WhatsApp. Y ha sido, por ejemplo, desde, déjame pensar, desde Cuba. Y yo diría, bueno, es que yo soy cubana. No, pero es que hemos tenido reportes de Brasil, reportes de Argentina, y cuando vienes a ver, se mueve por todo el mundo. Y eso es el valor que tiene la radio comunitaria. O sea, yo no me veo trabajando en algo que no responda a los intereses de la comunidad. Y sobre todo de la solidaridad internacional, de la que estoy enamorada, porque no es una idea. Muchas personas dicen que es algo idealista, que no hay solidaridad. Sí hay solidaridad y sí hay personas solidarias y sí hay personas que creen que un granito pequeñito de arena pues va haciendo toda una playa. Y yo creo que por ahí es por donde va Radio Guiniguada, por ahí es por donde va Gran Canaria Sin Fronteras y tantos programas como este, que también tiene solidaridad. Y esa solidaridad de la que tú hablas, querida Judith, se plasma en los proyectos de cooperación que desarrollan en los diferentes territorios las diferentes ONG de Canarias. Y eso merece tener un espacio en la radio donde divulgarlo. En realidad el objetivo, yo diría, más importante que tiene Gran Canaria Sin Fronteras es precisamente ese, que la solidaridad no solo se practique, sino que también se escuche.
nosotros somos los responsables de amplificar, y cuando digo nosotros, digo Radio Guiniguada, somos los responsables de amplificar esas voces solidarias y de transmitir las actividades que impulsan. Siempre, claro está, tengo que decirlo, apoyado por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, así como todos los colectivos sociales, yo diría todas aquellas organizaciones no gubernamentales comprometidos con la justicia social global. Es decir, que todos vamos por un solo camino, y ese único camino es la solidaridad. Hablabas de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos globales de este proyecto? ¿Es el enfoque que está teniendo este proyecto? Bueno, el objetivo específico es fortalecer la conciencia social y política de la ciudadanía canaria, pues mediante la visibilización, difusión, claro está, y promoción de iniciativas solidarias, de cooperación internacional y de defensa de los derechos humanos. O sea, no se puede ver un objetivo específico de este tipo de proyectos si no tiene presente los 30 derechos humanos, contribuyendo así con la lucha contra la pobreza, la exclusión social y el avance de discursos discriminatorios como existen en la actualidad, y también utilizando la radio y los diferentes espacios participativos de esta. O sea que la radio, es lo que digo, es sonido para ver. Y ese sonido para ver es muy importante, ¿no? Porque el proyecto habla mucho de esos derechos humanos, de esa justicia global, de esa solidaridad, pero ¿cómo se traducen todos esos conceptos y contenidos en contenido radiofónico, Judy? Porque ahí es donde entra la imaginación un poquito de los creadores, de la locutora, del técnico de sonido. Sabes, es algo interesante esto que me estás preguntando, a partir de que hay que tener en cuenta que el proyecto, o sea, Gran Canaria Sin Fronteras, bueno, pues tuvo el momento, claro está, en que hubo que diseñarlo, decir, bueno, ¿cómo va a ser la estrategia? ¿Cómo podemos llegar a los públicos metas? O sea, había que tener una planificación, porque también hay que tener en cuenta que la mayoría de las asociaciones, pues muchas, responden a, por ejemplo, África, América Latina, Europa, o sea, que se va moviendo por distintos países, y entonces hay que adoptar. Yo me llamaba la atención cuando estábamos en el momento que tú estabas creando pues todo lo que era la cabecera del programa, y buscábamos música y no encontrábamos ninguna, porque queríamos mezclar todas las músicas, todas las identidades, todas las culturas, y creaste, que me gustaría mucho que en el programa, bueno, que fuera difundida, ¿no? Yo te digo, muchas personas que lo escuchan me dicen, lo empiezo a escuchar, ya desde que empiezo a escuchar la música, me siento identificada con todas las culturas del mundo. Y eso para mí de verdad es un orgullo. Yo te lo agradezco eternamente, porque ha sido de verdad de los temas que más me ha impactado, y que es algo que te engancha, como decimos nosotros. Y ya después de ahí, bueno, vienen todas las cuñas relacionadas con todas las fechas que tienen que ver de alguna forma u otra con festividades nacionales e internacionales que tienen que ver, claro está, y valga la redundancia, con todos los derechos humanos, con todas las oportunidades, con todas las cosas valiosas que se hacen en el mundo, y que no por repetirlas pues dejan de ser importantes. Tus deseos se van a cumplir, y vamos a trasladar a la audiencia un cachito de la esencia de Gran Canaria Sin Fronteras. Lo vamos a hacer escuchando la sintonía que da inicio al programa. Esta es la careta de presentación de este espacio de radio que pretende transportar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Gran Canaria a las realidades globales. Gran Canaria sin fronteras, donde el mundo se hace amigo. Gran Canaria sin fronteras, un latido compartido. Mano a mano, voz a voz, celebramos la esperanza. Un planeta sin fronteras, Gran Canaria nos abraza. Gran Canaria sin fronteras, es unión, es alegría. Gran Canaria sin fronteras, un hogar de melodía.
Comienza Gran Canaria sin Fronteras, un proyecto de solidaridad y comunicación de Radio Guiniguada, una iniciativa financiada mediante subvención nominativa del Servicio de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, resuelta en el año 2025, un espacio para la justicia, la igualdad y la cooperación entre los pueblos. En Radio Guiniguada estás escuchando Sansofé. No es cosa de un solo día, ni un solo corazón. Es un pueblo que despierta con una misma ilusión. En el garaje se ensaya, se pega el brillo y la luz. Aquí no importan las horas, cargamos junto la cruz. El diseñador no duerme, dibujando la fantasía, mientras su candidata sueña con ser la reina del día. Y cuando suena el silbato, se enciende la llamarada. La calle se vuelve rumba, la gente está alborotada. Es el carnaval, herencia de mi gente, donde la colectividad se siente, se siente. Es el carnaval, latido de un pueblo entero. Aquí nadie va primero, todos somos compañeros. La murga lanza su grito, con rima y con ironía. La comparsa baila al frente, derrochando la alegría. La batucada retumba, le mueve hasta los cimientos. Y la rondalla le pone el alma a los sentimientos. En la carroza se brinda, se ríe y se celebra. Y la chirimurga llega, rompiendo cualquier tiniebla. Plataforma, el drag conquista el cielo, con arte y con valentía, rompiendo todo el hielo. Esfuerzo de mil manos, puntada tras puntada, así se construye el sueño de una fiesta regalada. Y en esta mañana de jueves vamos a hablar un poquito de carnaval. O mejor todavía, vamos a hablar de ese medio de comunicación que les lleva el carnaval hasta tu casa. Vamos a hablar de Radio Carnaval Canarias, de Factoría de Carnaval, en su conjunto Multimedia Carnaval, y para ello vamos a recibir a dos personas de la directiva de este medio de comunicación, de esta entidad asociativa y cultural, como son Elena Agulló. Muy buenos días. Muy buenos días Javi, a todos y a todos los que nos están escuchando. Y a Pepe Aguilar. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, señor. Un gusto tenerles en esta mañana por aquí. A Pepe, a ti, un gusto tenerte por primera vez en nuestro programa Sansofé. Elena ya estuvo el año pasado, eres repetidora. Yo soy repetidora. Porque lo hizo mal y dijimos, el año que viene tienes que volver. Bueno, procuraré yo no equivocarme. Ya te lo digo porque te va a tocar. Bueno, este es un programa que habla de participación ciudadana y que habla de las asociaciones y de las entidades que hacen algo positivo por la sociedad. Y Multimedia Carnaval, con Radio Carnaval Canarias, con Factoría de Carnaval, hacen una cosa muy positiva, que es darle voz al colectivo, a la colectividad del carnaval, que son miles de personas en toda Canarias durante todo el año. Eso es así de claro. Es así, y además nos congratula decir que por la calle hay personas que nos ven y nos dicen, oye, tengo que ir a la radio, necesito hablar con ustedes porque tengo un problema con mi colectivo. Le abrimos las puertas y ellos entran, siempre dentro de que entre dentro de nuestra programación, y le buscamos el hueco y el formato a lo que ellos necesiten, pero vamos, que tienen abiertos los micros de Radio Carnaval Canarias y de Factoría de Carnaval. Además, nuestra emisora, nuestra meta en este proyecto, que no es un proyecto sino es una realidad porque ya lleva años funcionando, sí, es darle voz, como decías tú, dar voz a todos los colectivos, porque no es un programa solo de que habla de murgas y de comparsas, está abierto a todo personaje, entidad o colectivos que vinculados al carnaval, que los hay muchos, como lo vimos el sábado pasado en la gala que se hizo con el 50 aniversario. El 50 aniversario del que vamos a hablar ahora mismo, sí, porque ahí me van a contar cosas maravillosas. Sí, sí. Pero antes, yo quiero que me cuenten una cosa que es importante. Hace unos días
sacaron en su página web y en sus redes sociales que llegaron a más de 2 millones de personas en 2025. Y eso es un hito importante para un medio que no tiene recursos económicos. Efectivamente, Javi. Y no solo no tenemos recursos económicos, sino que carecemos de muchos apoyos. Sí es verdad que sí tenemos la gran suerte de tener un equipo humano que nos acompaña, no solo a Pepe Aguilar y a mí, y evidentemente a ti, que también formas parte del colectivo, y a Cristian, que es al que tenemos ahora mismo como técnico en este programa, pues al Cabildo de Gran Canaria, que nos ha apoyado desde el minuto -1 en esta locura carnavalera, y siempre buscamos, y sobre todo Pepe Aguilar, que es una de las mentes pensantes junto con la tuya y con la de Isidro. Yo me voy a las locuras, como siempre le digo a Cristian, yo te cuento la locura y después me llamas loca, pero son los que buscan la fórmula para que encaje dentro de los proyectos que el Cabildo ofrece, y siempre nos acompañan en todas estas historias. No es fácil mantener el equilibrio entre ser un medio institucionalmente reconocido, ya reconocido por el Cabildo de Gran Canaria, reconocido por otras entidades como por Radio Guiniguada, reconocido por la prensa convencional, como por ejemplo el Canarias 7, que ya nos hizo un reportaje, reconocido ahora por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo buscan ese equilibrio? Porque esto no es fácil, entre la crítica sobre la gestión de esta fiesta y el ser un medio, pues es que no es fácil, ¿no? No, y muchas veces se nos calienta la lengua. Para nosotros ser un medio que no estamos apoyados económicamente con ninguna institución, o sea, no tenemos publicidad institucional como la tienen otras, y encima cobran, y nosotros pagamos. Nosotros pagamos, y nos cuesta muchas veces hacer nuestro trabajo porque nos limitan las credenciales para asistir a los eventos. A todo. Y entonces eso crea o no, la gente siempre nos ven las mismas caras, pero también las mismas ojeras, porque nosotros no podemos librar ningún día de los carnavales y estamos en todos los eventos, durante todo el año. Bueno, hemos de decir que el año pasado dimos ¿cómo decirlo finamente? Dimos la patada y dijimos, pues aquí no venimos. Es el primer año que dijimos... Que empezamos a seleccionar. Porque físicamente, y sobre todo, y más que físicamente, yo creo que psicológicamente estábamos muy mermados. Ahora mismo la voz que tenemos es de mañanero. Sí. Es porque anoche estuvimos grabando, o sea, estamos aquí, terminamos tarde, pero nada, tenemos compromiso de venir a Radio Guiniguada y aquí estamos. Yo les agradezco que hayan hecho ese esfuerzo, se los agradezco mucho. Lisipaína patrocina este programa. Este año 2026 va a ser un año histórico para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque es su 50 aniversario, es una fecha muy redonda, muy marcada en el calendario. Y llena de cosas. Llena de cosas, pero para Radio Carnaval, Factoría de Carnaval también, porque este proyecto ha sido elegido como uno de los pilares de esta fiesta, con un homenaje junto a otras instituciones de nuestro carnaval. Por lo tanto, estamos diciendo que Radio Carnaval Canarias se convierte en una pieza clave del carnaval, reconocida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y por la Concejalía de Festejos y Carnaval de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ya no solo eso, sino que además que en la noticia, una de las noticias que hemos podido leer, nos engloban dentro de medios de comunicación y nos comparan con Televisión Española, Televisión Canaria, corríjame porque ustedes que saben que yo soy muy Dori, la SER, y se me quedará alguna también. Había otra, creo que era. En los medios escritos. La provincia de Canarias 7. O sea, ya simplemente el hecho de que nos reconozcan como medio de comunicación, sino los del carnaval, como nos veían por el parque al principio. No, esos son los del carnaval, los de la radio. Los de la radio, por no decirnos los pesados. Pero los de la radio, que llevamos 30 años haciendo radio. Exactamente. Y el equipo, hay equipo, dentro del equipo hay gente que lleva más de 30 años. Sí, claro. Más de lo que llevan ellos en el cargo. Sí, exactamente. Sí, porque además Radio Carnaval recibe este reconocimiento, aunque la marca de Radio Carnaval es más reciente, pero el equipo que está dentro de la marca de Radio Carnaval sí que lleva, en algunos casos, 35, 30 años. Hombre, tenemos que recordar, no nos olvidemos que en esa gala de reconocimiento no solo nos reconocen a Radio Carnaval como medio de comunicación y como
entidad de peso y pilar fundamental, sino también a Pepe Aguilar como persona importante dentro de toda esta historia de los 50 años del carnaval. O sea que nosotros tenemos, afortunadamente, que salvo los chancletas y los chancletas, no tenemos dos. Ellos tienen una purria, pero nosotros tenemos dos. Tenemos a Pepe Aguilar y a Radio Carnaval Canarias. Y Pepe, ¿tú cómo viviste eso? Porque la radio lo ha vivido desde la emoción y desde la ilusión también. Pero tú que llevas ahí en el carnaval desde el inicio y tú no eres uno que se haya ido, que ha vuelto y que has estado 20 años fuera. Tú estás desde el 75. Sí. ¿Y 75 por qué? Porque para que esto saliera en el 76, ya fuera en Los Nietos de Kika, ya fuera en una carroza, se tuvo que elaborar algo y se tuvo que trabajar algo en el año 75, el año antes. Los Nietos de Kika salieron en el año 76, pero yo en el 75 ya yo estaba invitado en la primera... en la comisión de fiesta de Manolo García, porque Manolo era muy amigo de mi madre y bueno, de mis padres. Y la madre de Manolo vivía frente a mi casa de Yamán, y como éramos como la familia, y entonces mi madre fue invitada para ese acto y me dijo no, te vienes conmigo. Te vienes conmigo, sonó amenaza y te quedaste. No, claro, normal, porque como mi madre era también de la zona del puerto, frente a la Iglesia de la Luz. Ajá. Yo nunca he presumido de que, como todo el mundo de la isleta, pues mi madre era de la isleta, pegada a la Iglesia de la Luz, y yo nunca he presumido de nada. Y sí, estoy desde los primeros, y he pasado, como dices tú, por todas las etapas del carnaval. Estuve en Murga, en una Murga sola, en Los Nietos de Kika, que por cierto, 50 años que cumplía, especialmente la Murga no recibió ese reconocimiento, pero bueno. Pues yo tengo que decir una cosa, y yo soy la reivindicadora. Que le reconozcan, que te reconocer, pero bueno, no es un colectivo que no cobre un sueldo. Policía, Protección Civil, que sí que también que hacen una labor muy importante en Carnaval, porque entendemos toda esta historia, pero que los reconozcan a ellos y dejen fuera a Los Nietos de Kika, eso es una aberración al carnaval. Es que los Nietos de Kika, eso ha sido... Es la única murga que está en el carnaval desde el inicio. Desde antes de la Constitución. Pepe, ¿sí? ¿Han dejado de salir Los Nietos de Kika algún año? Sí, un par de años estuvieron fuera con problemas de componer. Es que el problema que tenían los Kika, bueno, ya yo no estoy en los Kika, pues hace años, ¿no? Pero el problema que tiene una murga como Los Nietos de Kika es le pasa lo mismo que a la Nifunifa de Tenerife. El estilo no hay. O sea, solo tienen... No compiten con estilo. No, claro, es porque no hay... Entonces no tienes dónde fijarte. Y la gente joven lo que quiere es ir a concurso. Lo que quieren ganar. Y entonces, claro, va manteniendo... Y luz y chaqueta. Años fijos, unos años flojos, otros fijos, y así están. Y hasta aquí nuestro programa de Sansofé. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Te deseamos un muy buen fin de semana y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana en Radio Guiniguada, frecuencia modulada 89.4 y www.radioguiniguada.com.